Uniones adherentes y desmosomas. Fijación de unas células con otras. Las células de ciertos tejidos, en especial las de los epitelios y del músculo cardíaco, son muy difíciles de separar unas de otras porque se mantienen juntas mediante especializadas uniones adhesivas dependientes de calcio. Hay dos tipos principales de uniones intercelulares: uniones adherentes y desmosomas. Además de las uniones adherentes, las células epiteliales contienen con frecuencia otros tipos de uniones celulares que también se localizan sobre sus superficies laterales cerca de la luz apical. Cuando estas uniones se ordenan en un arreglo específico, este tipo de especialización superficial se denomina complejo de unión. Las uniones adherentes se hallan en varios sitios del cuerpo. Son muy frecuentes en los epitelios, como el del intestino, donde se encuentran como cinturones que rodean a cada una de las células cerca de su superficie apical y las unen entre sí. En una unión adherente, las células se mantienen adheridas mediante enlaces dependientes de calcio formados entre los dominios extracelulares de moléculas de caderina que ocupan un espacio de 30 nanómetros entre las células vecinas. Los desmosomas son uniones adhesivas con forma de disco de 1 micrómetro de diámetro que se encuentran en diversos tejidos. Los desmosomas son muy abundantes en los tejidos sometidos a tensión mecánica, como el músculo cardíaco y las capas epiteliales de la piel y el cuello uterino. Al igual que las uniones adherentes, los desmosomas contienen caderinas que unen dos células a través de una brecha intracelular estrecha. Las caderinas en los desmosomas poseen una estructura de dominios diferente a la de las caderinas comunes que se encuentran en las uniones adherentes. Las placas citoplasmáticas densas de la superficie interna de las membranas plasmáticas sirven como sitios de fijación para filamentos intermedios curvos similares a los de los hemidesmosomas. La red tridimensional de filamentos intermedios parecidos a cuerdas suministra continuidad estructural y resistencia a la tracción a toda la lámina de células. Una de las funciones de las proteínas integrales de la membrana es transferir información a través de la membrana plasmática, un proceso que se conoce como señalización transmembranosa. Por ejemplo, las integrinas y las caderinas pueden transmitir señales del ambiente extracelular al citoplasma mediante enlaces con el citoesqueleto y con moléculas reguladoras del citosol, como las sinasas de proteínas y las proteínas G. Las primeras activan o inhiben a sus proteínas blanco mediante fosforilación, mientras que las segundas capacitan o inhabilitan a sus moléculas mediante interacciones físicas. La unión de una integrina a su ligando puede inducir diversas reacciones dentro de una célula, incluidos cambios en el pH citoplasmático o en la concentración de calcio, la fosforilación de proteínas y la expresión de genes. A su vez, estas modificaciones pueden alterar el potencial celular de crecimiento, la actividad migratoria, el estado de diferenciación o la supervivencia. Uniones de oclusión, sellado del espacio extracelular. Un epitelio simple, como el recubrimiento intestinal o pulmonar, está formado por una capa de células que se adhieren con firmeza entre sí para formar una lámina celular delgada. Desde hace varios años, los biólogos saben que cuando ciertos tipos de epitelio, como el de la piel de rana o el de la pared vesical, se montan entre dos compartimientos que contienen diferentes concentraciones de solutos, se observa una muy poca difusión de iones o materiales a través de la pared del epitelio de un compartimiento del otro. Dada la impermeabilidad de las membranas plasmáticas, no es sorprendente que los solutos no puedan difundirse con libertad a través de las células de una capa epitelial.
La razón se tornó aparente en el decenio de 1960 con el descubrimiento de uniones especializadas llamadas uniones ocluyentes entre células epiteliales contiguas. Las uniones ocluyentes se localizan en el extremo apical del complejo de unión entre células epiteliales adyacentes. La técnica de criofractura, que permite la observación de las caras internas de una membrana, muestra que las membranas plasmáticas de una TJ contienen hebras interconectadas que discurren paralelas entre sí y con la superficie apical del epitelio. Las proteínas integrales de las TJ forman fibrillas continuas que rodean por completo a la célula como un sello y establecen contacto con las células próximas por otros lados. Como resultado, las TJ sirven como barrera a la difusión libre de agua y solutos del compartimiento extracelular por un lado de una hoja epitelial. Las uniones ocluyentes también sirven como vallas que ayudan a mantener el carácter polarizado de las células epiteliales. Esta función la realizan mediante el bloqueo de la difusión de proteínas integrales entre el dominio apical de la membrana plasmática y sus dominios lateral y basal. Las uniones comunicantes son sitios entre las células animales especializados para la comunicación intercelular. Las micrografías electrónicas revelan que las uniones comunicantes son áreas en las que las membranas plasmáticas de las células adyacentes se aproximan de forma notoria una a la otra hasta unos 3 nanómetros, pero no establecen contacto directo. En cambio, la brecha entre las células se cubren con hebras muy finas que en realidad son tuberías moleculares que pasan por las membranas plasmáticas adyacentes y se abren al citoplasma de las células contiguas. Las uniones comunicantes tienen una composición molecular simple. Se componen solo de una proteína integral de membrana llamada conexina. Las conexinas se organizan en complejos de unidades múltiples llamados conexones, que cruzan por completo la membrana. Cada conexión está formada por 6 subunidades de conexina, dispuestas en un anillo alrededor de una abertura central, que mide alrededor de 1.5 nanómetros de diámetro en su extremo extracelular. Las uniones comunicantes son sitios de comunicación entre los citoplasmas de células adyacentes. La existencia de comunicación intercelular mediante uniones de hendidura se revela mediante el paso de corrientes iónicas o tintes de bajo peso molecular, como la fluoresceína de una célula a sus vecinas. Las uniones comunicantes ponen en contacto citoplasmático estrecho a muchas células de un tejido. Esto tiene consecuencias fisiológicas de importancia porque varias sustancias con intensa actividad reguladora como el AMP cíclico y los fosfatos de inositol son lo bastante pequeñas para caber por los conductos de las uniones comunicantes. Como resultado, estas tienen la capacidad de integrar las actividades de células individuales de un tejido para que funcionen como una unidad. Las uniones comunicantes también permiten que las células mantengan una cooperación metabólica al compartir metabolitos importantes como ATP, fosfatos de azúcares, aminoácidos y muchas coenzimas que son lo bastante pequeñas para pasar por estos conductos intercelulares. Esto tiene especial importancia en tejidos avasculares, como en el caso del cristalino del ojo.